Muy buenos días, estimados socios y distinguidos invitados a su Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Los saluda Isabel Estrada, miembro del Consejo Directivo, y en esta mañana les doy a todos la bienvenida al desayuno técnico correspondiente al mes de abril del año 2022. Para dar inicio con el programa, me permito presentar a quienes esta mañana nos acompañan en el presidio. El doctor y contador público certificado Roberto Carlos Estrada Zavala, presidente del Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. La contador público certificado María de Lourdes Vázquez Moreno, vicepresidente del Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. El doctor y contador público certificado Armando Urrieta Sosa, secretario del Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. El contador público certificado y maestro en impuestos Alberto Gabriel Guzmán Díaz, prosecretario del Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Licenciado y maestro Carlos Sinué Vital Unzo, notario público número 93, con residencia en Morelia, Michoacán, desde octubre. La historia de este colegio no nada más se ha formado por lo tangible, también las emociones, las aportaciones de conocimiento y la experiencia de nuestros expresidentes han aportado todo el valor que vemos realizado hasta el día de hoy. Me permito darles la bienvenida a nuestros expresidentes, el contador público certificado y maestro en impuestos Gabriel Gutiérrez Arreola. El contador público certificado Alberto Alvarado Laris. El contador público certificado Salvador Juárez Álvarez. El contador público certificado Jorge Soto Ayala. El contador público certificado Luis Pineda López. El contador público certificado Juan Ignacio Oros Guerrero. Y el contador público certificado Juan Carlos Tapia Cerda. Dicen que al escribir las ideas son como los conejos. Consigues un par, aprendes a que interactúen y cuando menos lo esperas ya tienes 12. A continuación, el doctor y contador público certificado Roberto Carlos Estrada Zavala, presidente de nuestro Consejo Directivo, nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, qué gusto saludarlos aquí en su casa, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Muy contentos de tener, después de muchos años, bendito sea Dios, pues ya un evento únicamente presencial. La verdad es de que el acercamiento, el estar todos juntos el día de hoy aquí es un motivo de celebración. Estamos vivos porque tenemos salud. Y qué mejor que pudiéndolo hacer en nuestro querido colegio, al cual pues nos capacita, nos relaciona, nos prepara para la vida diaria. Así es que qué gusto que estén todos ustedes el día de hoy aquí. Agradezco de manera muy especial, como siempre, el apoyo y el acompañamiento de la mejor vicepresidenta del instituto, aunque luego los otros colegios se ardan, ¿verdad? Pero es la verdad, es la mejor vicepresidenta, mi querida contadora Malú. Muchas gracias por su acompañamiento. Un aplauso para la contadora, por favor. Por supuesto, a mi querido amigo el doctor Armando Urrieta Sosa, nuestro secretario del Consejo. Gracias, Armando, como siempre, por el apoyo. Pues un aplauso también para Armando.
A mi querido Beto Guzmán, que siempre dispuesto a apoyar, siempre dispuesto a aportar valor desde muchas esferas en las que él incursiona, y bueno, hoy no es la excepción. Mi querido Beto, gracias por estar aquí, ahora como invitado especial. Un aplauso para Beto también. Y a mi querido tocayo también, qué bueno que estás con nosotros, Carlos, bienvenido a tu casa. Y ahorita que escuchemos esta obra que acaban de publicar con mi querido Beto, así es que siempre es un gusto tenerte, amigo. Desde hace muchos años colaboras con nosotros y además en lo personal a muchos de nosotros también nos apoyas. Así es que un fuerte aplauso también para Carlos. Me da mucho gusto ver a mis queridos expresidentes aquí. Digo, tengo aquí primero a mi querido Juan Ignacio, que tuvo el honor de ser su vicepresidente. Amigo, qué gusto verte aquí en tu casa, sabes el cariño y el respeto que te tengo, así es que qué bueno que estás en tu casa. Por supuesto a mis queridos maestros y mentores que están aquí, expresidentes, Alberto Alvarado, Luis Pineda, Salvador Juárez, Jorge Soto, Gabriel Gutiérrez y por allá el contador Tapia, que siempre, ya saben, es sigiloso para llegar aquí a los desayunos. Y por supuesto ver a tantos queridos asociados de nuestro colegio que no había tenido la oportunidad de verlos aquí en su colegio. Qué bueno que ya andan por acá, qué bueno que ya nos estamos incorporando a las actividades presenciales. Y bueno, muy contentos, no quiero robar más tiempo, tenemos invitados de lujo el día de hoy con la presentación de esta obra que seguramente será de mucha utilidad para nosotros. Me da mucho gusto ver también aquí a nuestro amigo Jairo, el delegado de la Prodecon, qué gusto que estés con nosotros. Tantos queridos amigos, compañeros, bienvenidos a su casa, el Colegio de Contadores. Que sea un desayuno muy exitoso, que lo disfruten, que aprendamos de nuestros queridos ponentes del día de hoy. Y bueno, pues vamos a darle, sean bienvenidos y buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por la cálida bienvenida. Toni Morrison mencionó que si hay un libro que quieres leer y no ha sido escrito todavía, tienes que escribirlo. Creo que ese es el caso que nos toca compartir con la charla a cargo del contador público certificado y maestro en impuestos Alberto Gabriel Guzmán Díaz y el licenciado y maestro Carlos Sinué Vital Unzo, con el tema La importancia de los contratos en la empresa, título también de su libro de recién publicación. Les pido por favor a los miembros del presidium pasar a sus lugares para escuchar estas interesantes palabras. Buenos días, pues nuevamente saludarlos a todos, un gusto, como dice nuestro presidente, que estemos presencial al 100% todos, saludar a todos los expresidentes que nos engalanan, a los amigos y especialmente al papá de nuestro amigo el licenciado Carlos Vital, también saludarlo y darle la bienvenida aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Y pues esta plática que vamos a tener con ustedes, pues casualmente nos tocó la primera de 18 que llevamos con este tema, también aquí en el colegio. De esos recuerdos que el Facebook te manda de repente, pues veíamos que hace 5 años, en 2017, también estuvimos aquí en mayo, en el desayuno del mes de mayo, con este mismo tema, y que fue el inicio ya de 18 pues exposiciones, pláticas que hemos tenido hablando de los contratos y su importancia dentro de la empresa, los contratos y la necesidad de ellos en el mundo fiscal. Cada vez más la autoridad, con esos famosos términos de materialidad, razón de negocio, pues comienza a exigir los contratos y nos ha hecho que a los contadores nos familiaricemos con ellos. Normalmente el contrato era mucho del abogado, de los notarios, de los corredores públicos, pero la exigencia del SAT nos ha obligado a voltear a los contadores también a estos instrumentos jurídicos para poder soportar de una mejor manera
operaciones que se realizan y sobre todo las que tienen que ver con la deducción dentro de las empresas. Pues platicaremos un poco de estos contratos. Evidentemente pues hay muchos de los cuales pudiéramos estar hablando, pero daremos una pequeña introducción, generalidades de los contratos, para después pasar a comentar algunas tesis y jurisprudencias que tienen que ver con los contratos, como para alinear un poco ese término que a veces escuchamos, efectos fiscales de los contratos, y como que de repente decimos, bueno, ¿qué término fiscal puede tener un contrato? Pues bueno, las tesis que estaremos comentando nos darán pues una guía a cuál es la función de un contrato dentro del ámbito fiscal y la importancia de este contrato, sobre todo, insisto, en las deducciones. A ver, ¿sí? Buen día, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues agradecer. A ver, ¿te lo veo? Sí. Así se ve mejor, ¿verdad? Pues yo para agradecer sin duda al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, agradecer a mi amigo Alberto Guzmán, que es sin duda agradecer su tiempo, porque además de ser empresario, funcionario, contador público, es un buen amigo y se dio el tiempo de trabajar este proyecto académico que sin duda, ¿por qué lo hicimos? En realidad, este libro está hecho para constructores. Déjenme, les voy a aclarar. ¿Por qué para constructores? Para constructores de tejido social, para constructores de empresa, para constructores de sociedad. Todos ustedes, todos los días están ayudando a construir un mejor tejido social, a construir una mejor empresa. ¿Por qué? Gracias a su orientación, gracias a sus consejos, las personas físicas, personas morales, toman decisiones, y un contrato que hace equilibra o puede equilibrar en este acuerdo las fuerzas entre un hombre fuerte y un hombre débil. Esa es la función de un contrato, además de las fiscales que ya nos va a comentar el maestro Alberto Guzmán. Pero ese es el motivo, este es el porqué de que hicimos este libro. Llevamos 5 años, ya lo comenta, de que nos están invitando a platicar de este tema. Yo me imagino, porque también yo estoy sorprendido de que nos hayan estado invitando para dar esta charla. Yo imagino, pues, por la necesidad que hay de equilibrar las fuerzas entre dos personas. Y así puedo decirles, como bien lo van a encontrar en la obra, que por cierto, no lo quiso decir el presidente. Bueno, ¿lo dejamos como secreto? Ok, bueno. Entonces, lo que les quiero decir, bueno, hay varios elementos esenciales y de validez que tienen los contratos, y les voy a poner algunos ejemplos. El consentimiento. Quiero decirles que hace tiempo, no en Michoacán, no en Michoacán, eso pasó en otro estado, me habla un conocido y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi abuelita ya tiene más de 95 años y necesitamos vender su casa porque ya hay que pagar las medicinas y hay que acreditar, bueno, que hay que pagar las deudas que generan su estado de salud. Bueno, pues precisamente le digo, oye, pero está tu familiar tiene plena conciencia de lo que va a hacer. Ah, no, ella ya no sabe lo que hace. Dice, pero por eso no importa, nada más con que firme es más que suficiente. Bueno, precisamente para eso existe la fe pública, ¿no? Para darnos cuenta de que sí existe o no el consentimiento, que se plasma obviamente con la firma. Recuerdo aquellos días cuando empezaba en el tema fiscal, maestro Alberto,
Tú también te acordarás, cuando con mi hermana Giovanna andábamos en el tema de la defensa fiscal, esto hace poquitos años, como 15, como 25, y llegaban las famosas firmas facsimilares. De hecho, aquí veo a unos clientes de nosotros que tuvimos para la defensa en recurso de revocación de las firmas facsimilares. Y este era uno de los vicios que tenían esas multas, estas imposiciones, porque no contaba con el consentimiento o la firma autógrafa de la autoridad competente. Por tanto, esta emisión era ilegal y bueno, después se les ocurrió crear la fea fiel y ya todo lo demás es historia. No sé, don Alberto, ¿quieres comentar? Sí, la verdad es que hay una lámina más adelante que nos dice precisamente que evidentemente el contrato pues es un soporte jurídico fiscal de las operaciones, pero también comenta que no cualquier contrato. ¿Sí? Muchas veces pensamos que bajo el formato de internet y pues ya es el contrato, y entonces ya cumplí con el tema de acreditar que hubo voluntad y que hay una obligación de pagar, de dar, pero pues resulta que el contrato a veces tiene el nombre de otra persona, resulta que el que te está dando el arrendamiento el bien inmueble ni siquiera es dueño de él, y tantos vicios que puede tener un contrato. Entonces los contratos también tienen que estar bien hechos, también tienen que estar revisados y que tengan todos los elementos de validez y esenciales para que realmente cumplan su función. ¿Sí? Revisar todas y cada una de las cláusulas es importante. El tener como un contrato estándar pues no es lo más recomendable. Debemos de revisar. Muchas veces el contrato lo firma el apoderado de la persona moral, el representante. Resulta que el poder ya no está vigente, o resulta que no tiene poder, y asumimos que al ostentarse como representante ya lo es. Entonces hay muchos elementos que se debe de revisar del contrato, vamos a llamarlo de origen, más allá del aspecto fiscal. De origen tenemos que revisar que ese contrato pues tenga ausencia de los vicios. ¿Sí? Eso es importante. ¿Cuántos contratos puede haber? Pues cuántos actos se pueden realizar. ¿Sí? Hay muchos contratos en el mundo civil y mercantil. En la obra que con el notario realizamos, pues nos fuimos a los 10 más básicos, los 10 más comunes. ¿Sí? Un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, un contrato de mandato, pero sin embargo pues hay muchos contratos. ¿Sí? El de matrimonio, sí, más común. Sí, sin duda, sin duda. Y las donaciones. Entonces, pues tenemos contratos relativos de dominio, de uso, de goce, de obligaciones de hacer, aleatorios, de garantía, de finalidad común. Lo importante es saber que prácticamente en todos los actos civiles, mercantiles, podemos acompañar un contrato. ¿Sí? Un contrato que manifieste de forma concreta, plena, el acuerdo de voluntades de las partes. ¿Sí? Y podemos encontrar también contratos atípicos y contratos típicos, dependiendo si se encuentran o no regulados en alguna ley. Los contratos típicos pues son los que están ya manifestados en una ley, en un ordenamiento. Los atípicos es los que no tienen una regulación específica, pero que sin embargo existen y pueden soportar alguna operación que realicen las empresas o las personas. Debo decir que, como bien comenta el maestro Alberto, cuando se construyó este giro, quisimos dar las herramientas básicas. Ya sé que cuando lo lean se van a dar cuenta que sí, digo, este libro está hecho para el que toma decisiones, pero ya preparando, y yo me imagino que les ha ocurrido también cuando están haciendo su tesis de maestría, de doctorado, de la licenciatura, ya la revisas, estás preparando ya la segunda edición,
Y hago el compromiso aquí delante de ustedes de que también, si nos lo permiten, haremos la primicia de la presentación, digo porque tienen mano en este tema, porque sin duda la materia abarca muchas cuestiones y incluso por temas como el consentimiento, como el tema del objeto de los contratos. Incluso hace unos días me hablaba una asesora inmobiliaria, estaban por realizar una operación y en un mismo contrato estaban estableciendo como objeto un comodato, pero también querían establecer un arrendamiento y al final una promesa de compraventa. Yo lo que le decía, debemos de separar, debemos de entender la naturaleza del acto para empezar. Vamos a ver qué quieres hacer, ¿sí? ¿Qué quieres lograr? Porque debemos de entender que esto es una fuente de obligaciones, salvo incluso, más allá incluso del tema fiscal, porque hay que entender que hay una naturaleza civil en las obligaciones del cumplimiento de los contratos. Así que si tú en el objeto estableces, bueno, no lo estableces claramente, es muy probable que tengas alguna controversia. Por otro lado, habrá quien me diga, en las cláusulas de los contratos, las que por su propia naturaleza no se establezcan, se tendrán o se atenderán a lo que diga la ley, ¿sí? Si no lo estableces claramente, pero si tiene una naturaleza, objeto claro del contrato, te atiendes a lo que diga la ley. Y te podrás encontrar cosas tan interesantes, y está en el libro, como que yo he escuchado, me han platicado que en otros estados, no aquí, en Michoacán, en el Colegio de Contadores de Michoacán, se llegan a hacer contratos de arrendamiento de partes alícuotas de propiedad. Les voy a explicar. Hagan de cuenta que tienen herederos que ya recibieron su herencia, son 5. Uno quiere esa casa para museo, el otro la quiere vender, el otro vive ahí, el otro quiere rentar. Entonces, como dice, yo soy copropietario, voy a rentarme parte proporcional. ¿Pero qué creen? No se puede. Y cosas como esta, te das cuenta que a veces las personas que van a tomar decisiones patrimoniales desconocen. Y es importante que entendamos lo que sí se puede y lo que no se puede, dependiendo del objeto y la naturaleza del mismo contrato. No sé si quieras comentar algo más. Sí, hacer un buen contrato parte de entender todos estos requisitos y de tener también claro qué tipo de contrato voy a hacer. De repente pues tenemos el de comodato, el de arrendamiento, el de mutuo y el de préstamo. Decimos, ¿cuál me corresponde? Pensamos tal vez que es sinónimo, ¿no? El de préstamo y el de mutuo, pues sí, ahí básicamente la diferencia es cuál es la finalidad de otorgar el recurso, para qué se va a ocupar ese recurso. Se entiende que si las personas que participan son empresarias, físico o moral, pero se dedican al comercio, pues entonces es un contrato de préstamo. Pero si no están en el ámbito comercial, entonces es un contrato de mutuo, ¿sí? Que pues, es tema semántico básicamente, ¿no? Pero que sí hay que distinguir, pues, cómo se llama el contrato. ¿Sí? También el de comodato con el de arrendamiento, pues tendremos que distinguir. Entonces, desde ahí parte pues la importancia de tener un buen contrato. Bueno, y hay que decirlo, también hay contratos unilaterales, digo, los de voluntad anticipada, como es el testamento, ¿sí? Que cumplen y surten efectos ya cuando la persona no está con nosotros. Pero hay que entender que por sí es importante ir construyendo según el caso el documento o el contrato. Hace unos días
digo, ahí me hablan mucho las personas de fuera, no tanto de Michoacán, y me dice, oiga, fíjese que mi papá le debe mucho a mi mamá. Digo, ¿como cuánto le debe? Dice, no mucho, una cantidad determinada. Digo, como la deuda externa, más o menos. Y queremos que el 80% de sus ingresos estén comprometidos por el resto de su vida. Que el 80% de sus ingresos estén comprometidos de por vida para pagarle esa deuda tan grande que tiene con mi mamá. Yo me puse a pensar, maestro Alberto, ¿y eso no será como usura? ¿No será como un cobro de intereses sobre intereses? No. Dije, yo creo que lo que le contesté a esta persona, este amigo que no es de Michoacán, les digo, creo que es de Monterrey, me dijo, lo que le comenté fue, yo creo que tenemos que revisar las condiciones y garantizar si tiene los elementos suficientes para vivir. Porque hay que decirlo, en el caso de Michoacán, el tema de las donaciones, por ejemplo, que es otra, digamos, llamada herencia en vida, las donaciones, comúnmente las personas dicen, es que voy a hacer una herencia en vida. No es una herencia, es una donación directa, y ya el tema fiscal ustedes ya lo dominan perfecto, es el 93, fracción 23 de renta, ¿no? Que nos establece la exención del tema de las donaciones. Pero mi comentario va a que cuando una persona va a hacer una donación, tenemos que cuidar, reservarle el usufructo vitalicio, o que se pueda demostrar que la persona tiene los medios suficientes para vivir, para que esta donación no sea nula. Cuidado con las donaciones, porque incluso también les digo que una vez también me pasaron unas donaciones, y como lo hemos platicado, hay que hacerlas en escritura pública. Incluso porque alguna vez me llegaron unas de Colima, unas donaciones que querían que las ratificara. Pues las donaciones, el importe era de más de 5 millones de pesos, de padre ahí, de hija a padre. Y lo que yo le comentaba, está bien, pero hay que cuidar tanto las cláusulas como las formas, porque ya está en ley, tanto el Código Civil local como el Código Civil federal, de que las donaciones a partir de 5,000 pesos, 5,000 pesos se tienen que hacer en escritura pública. Y como les comentaba, hablando de las cláusulas de los contratos, en estas donaciones debemos establecer que la persona que realiza la donación, si es de más de 65 años, que tiene los medios suficientes para vivir. Y si se trata de su casa, que luego normalmente se hace, que se reserve el usufructo vitalicio. Sí, en el contrato de donación es importante conocer todo su alcance, porque es el más usual, es el que normalmente más estamos acudiendo a él, y podemos ver situaciones incluso personales donde se da. ¿Cuál es la figura jurídica con lo cual yo le hago llegar dinero a mi hijo que está estudiando fuera de Morelia? Esa transferencia de recursos, ¿cómo se denomina? Porque tal vez incluso se lo doy en efectivo y se lo deposito en cuenta bancaria. Y son más de 14,000 pesos, y por lo tanto el banco va a estar informando al SAT que recibe más de 14,000 pesos mensuales. Y le llega la carta de invitación con sus 40,000 pesos mensuales depositados en efectivo. ¿Cuál es la figura jurídica con lo cual mi hijo va a aclarar esos depósitos? Y entonces acudimos al contrato de donación, pero como Carlos bien comenta, pues resulta que el de donación es reversible. Y entonces ya no sabemos si con ese ánimo el esposo le dona a la esposa, ¿no? Sabiendo que es reversible y sabiendo que hay causales por el cual se puede revertir. Carlos ha mencionado de la insolvencia, pero también está la ingratitud.
Entonces, si yo hago un donativo, pero la persona que lo recibió posteriormente es ingrato conmigo, pues el donativo es reversible. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema, además, obviamente, de lo que ya se conoce de cuando rebasa los 600,000 pesos en lo individual en su conjunto, con otros conceptos como las herencias y los préstamos, pues hay que informarlo. Y hay que elevarlo a escritura pública, y ya no basta que sea por escrito, ya no basta que sea ratificado, es escritura, es con escritura. Entonces, pues tenemos que conocer el alcance que conlleva cada tipo de contrato que se hace. Yo siempre hemos comentado con el notario, pues si quieres transmitir una propiedad de forma definitiva, mejor véndela, en lugar de hacer un donativo, porque ahí siempre va a quedar una posibilidad de reversión del bien, ¿sí? Y bueno, las cláusulas es importante, una vez que ya hemos contemplado tener lo básico, las cláusulas esenciales y naturales, ¿sí? Aldo. Gracias. El término reversible no podría ser en un momento determinado incorrecto, en virtud de que más bien son causas de nulidad del contrato de donación. Sí, sin duda. El contrato podemos hablar que resulta nulo, o en términos prácticos, pues te tienen que regresar el bien, ¿no? Ya la contesto. Bueno, hay que decirlo, es una muy buena pregunta. En el tema de las donaciones son revocables, pero tienen un término, no son revocables eternamente. Son 5 años. Son 5 años para ser revocables las donaciones en cuanto a bienes inmuebles, pero hay que acreditarlo, la ingratitud. Ahora, también se puede establecer, así como hacemos mandatos, poderes, donde decimos este poder es irrevocable, también podemos acordar y renunciar a este derecho que tengo yo como donante y hacer una donación irrevocable, y se puede. ¿Sí? Gracias. Y también una cláusula, hablando de estas cláusulas importantes en los contratos, la aceptación del donativo, que algunas veces pues no se expresa. Ves el contrato de donación, pero en ninguna está aceptado el mismo. Entonces, las cláusulas son importantes. En una acta constitutiva, pues también las cláusulas son importantes. Nos ha tocado ver en empresas familiares pues situaciones difíciles, sobre todo cuando ya estamos en una segunda generación, en donde una parte de la familia quiere dividendos, otra parte de la familia quiere reinvertirlos, y tienen 50 y 50. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué se hace? Un hermano quiere dividendos, otro no, y están 50 y 50. Las cláusulas sociales tuvieron que haber tenido un pacto respecto de qué hacer con las utilidades, con la venta de las acciones. Entonces, es ahí donde la creatividad, precisamente del profesional que está interviniendo en la realización del contrato, se va a plasmar. ¿Qué tantos problemas quiero evitar? ¿Sí? Pues, ¿qué cláusulas le voy a poner? ¿Sí? Como dicen, ¿no? Porque somos amigos y queremos seguir siendo amigos, pues vamos a detallar lo más que se pueda en el contrato, en las cláusulas mayores posibles. ¿Sí? Bueno, y para ya darle continuidad a tu comentario, donde creo que es importante y hay que mencionarlo como tal, en el caso del arrendamiento, las cláusulas se volvieron muy importantes. O sea, obviamente es un acto, un arrendamiento es donde una persona es propietaria de un bien y le da el uso temporal a otra persona, ya sea comercial o habitacional. Pero desde el 2016 tenemos esta
reforma a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que el artículo 15 nos pide que acreditemos la buena fe. Además, yo les recomiendo que en estos contratos, precisamente cuando hagan un arrendamiento, establezcan la obligación del arrendador de reparar el daño en caso de que haya un procedimiento de extinción de dominio. Porque si vemos incluso la propia Constitución, nos habla de que es un delito grave la corrupción. Entonces, si en el inmueble se da un acto de corrupción, lo que tenemos que cuidar es primero, bueno, acreditar la buena fe con un contrato, que se paguen los impuestos, que en el caso de Michoacán estoy seguro que todos los que rentan inmuebles pagan sus impuestos, y que tengan un contrato con fecha cierta, que pasado en fe pública, donde establezca esa cláusula que acredite que los usuarios, bueno, se dedican que tienen actividades lícitas y establecidas en la ley. Pero el no tener esas cláusulas, si no tienes estas cláusulas, sí puede ser motivo de que no puedas acreditar la buena fe en un contrato de arrendamiento y seas sujeto de un procedimiento de extinción de dominio. Sí, las cláusulas, insistimos, son importantes. De repente, entre operaciones de partes relacionadas, se da las transferencias de efectivo y se señala pues el contrato de préstamo. Y una de las cláusulas pues tiene que llevar el tiempo, cuándo se va a pagar, los intereses. Y entonces ponemos un año y le ponemos intereses del 2% mensual y llega la autoridad, te revisa el acreedor, te pide el contrato y pues se dice que le vas a pagar en un año, que va a haber intereses y ni una ni otra. Entonces es importante que también tengamos presente que si Liverpool puede vender a 48 meses sin intereses, pues también nosotros podemos pactar, es un acuerdo de las partes, pues me vas a pagar a 60 meses, a 72 meses y el interés va a ser al final del periodo y no mensual. Precisamente para ir amarrando las partes fiscales, ¿sí? Porque el perdón de deuda pues es ingreso acumulable, y si el contrato dice que en un año me lo pagas y ya van 3 y no me lo has pagado, pues ya podría ser un ingreso acumulable, porque pues no hay un pago del bien y los intereses igual. Oye, ya son exigibles, ya tendrás que haberlos acumulado, porque ya en el contrato son exigibles. Entonces, las cláusulas es importante revisarlas. Y bueno, hablábamos hace un momento de la materialidad y la razón de negocio. La verdad es que hoy en día la autoridad le pasa la carga de la prueba al particular para que pueda demostrar que la operación realmente se realizó, que cuenta con materialidad y razón de negocios. Hay que recordar que el propio artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, recientemente reformado, nos habla de que se puede recategorizar las operaciones si no se demuestra esa razón de negocio, que es todo un tema la razón de negocio, pero el contrato puede ser un auxiliar de esa razón de negocio. En el contrato podemos decir mucho más de lo que se puede ver en una póliza contable, en un concepto de una póliza, en el concepto incluso de la factura, que más adelante vamos a ver. Y bueno, pasemos al tema de la fecha cierta que ya comentabas. Claro que sí. Sí, bueno, incluso hablando de la materialidad, platicamos, incluso, voy a hablarte de un caso, para ponerles un ejemplo. Tenemos al primo Chon, que ya sabemos que el 90% de las empresas de este país son familiares. Entonces tenemos al primo Chon que decimos, bueno, ¿y él dónde qué podrá hacer? Ah, pues él sabe manejar, ¿no? Entonces necesitamos que utilice un vehículo para fines de la empresa, para fines del negocio, y necesitamos que realice ciertos gastos, incluso del propio mantenimiento del vehículo. Pues bueno, aquí, en este momento, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un vehículo que, bueno, puedes
es un bien que se puede prestar, pues hacemos un contratito de comodato. Obviamente, como bien comenta el maestro Alberto Guzmán, vamos a ponerle fecha cierta para que tenga uno de los elementos de materialidad, pero este contratito de comodato nos va a ayudar a que las deducciones no tengan mayores complicaciones, porque sin duda yo creo que ahora yo quiero aclarar o quiero poner sobre la mesa una cuestión. Es cierto que la fecha cierta involucra a la fe pública, pero hay contratos que por su formalidad, por su forma, necesitan ir en escritura pública. Ya dijimos del contrato de donación, pero me ha pasado, les digo que no son contadores de Michoacán, son contadores de otro estado, creo que es de Guerrero, de Oaxaca, que me han llevado contratos de mutuo de varios eritos y que quieren que con un cotejo tengan fecha cierta, pero por su formalidad deben ir en escritura pública y teniendo un tratamiento tanto fiscal como antilavado diferente. Entonces, recomendación, yo sé que me van a pedir descuento, claro que sí, cuenten con él, pero háganos en escritura pública, porque para que cumplan tanto con la fecha cierta como con el tema de la materialidad. Y bueno, este tema ha sido muy polémico. La jurisprudencia del 6 de diciembre del 2019, por el momento, aparentemente lo resuelve, ¿no? Esta jurisprudencia nos dice que efectivamente la autoridad fiscal puede rechazar un contrato si no tiene fecha cierta. Rechazar un contrato significa rechazar la deducción, ¿sí? Significa rechazar la deducción. Y nos dice esta jurisprudencia de 2019 que la fecha cierta se otorga a través de la intervención de la fe pública en el contrato, de la inscripción en el registro público de la propiedad. Y en el caso de la fe pública, como bien se decía, pues pudiera ser con un cotejo, pudiera ser con una ratificación de firmas, pudiera ser con elevar a escritura pública. Va a depender del tipo de acto que se quiera dar con fecha cierta, ¿sí? Aquí mencionar que la jurisprudencia de manera muy clara señala que para la autoridad fiscal, ¿sí?, será necesario otorgar un contrato con fecha cierta. Entendiendo, si yo voy a un tribunal, mi contrato no perdería eficacia. Sin duda lo va a perder ante la autoridad fiscal administrativa. Si yo le doy un contrato entre privado, entre particulares, un contrato de arrendamiento, de honorarios, la autoridad fiscal por supuesto que lo va a rechazar. Pero esa tesis me habla solo de la autoridad fiscal administrativa. Ante un tribunal yo podría exhibirlo y serían condiciones distintas. Obviamente en esta cultura preventiva, ¿para qué me la juego de esa manera, no? Mejor hay que tener con fecha cierta el contrato. Y de repente nos preguntan, ¿todos los contratos? Bueno, los que amparen una deducción relevante de acuerdo a las operaciones de la empresa, ¿sí? Si la empresa es grande, entendiendo 200, 300 millones de pesos de ingresos, pues tal vez un contrato de 100,000 pesos no valga la pena estar reuniendo las formalidades. Pero si la empresa tal vez tiene ingresos de 20 millones, pues tal vez un contrato de 100,000 pesos pueda ser relevante la importancia relativa de la deducción, ¿sí? Actuar de forma preventiva, pues siempre va a ser mejor. Entonces, más allá de que estemos o no de acuerdo con la jurisprudencia, la verdad es que hoy en día se vuelve indispensable que los contratos pues tengan esa fecha cierta, por lo menos cuando apliquen un cotejo. Ya en otras circunstancias, pues una escritura pública. Gracias, contador. ¿Cuál es el alcance, y bueno, lo acabas de mencionar, del tema de la fecha cierta?
porque la jurisprudencia te dice cuando se presenten ante un fedatario público, ¿no? Entonces estamos hablando que pudiera ser elevarlo a escritura pública o bien nada más una ratificación de firmas. Ahora bien, creo que están tomando fuerza unas plataformas prestadoras de servicios de firmas, ¿no? Yo subo el contrato, cargo mi firma electrónica, la contraparte carga su firma electrónica, se adquiere la fecha cierta y va a tener la misma validez ante esta figura de la fe pública. Licenciado, ¿qué opinarás? Sí, bueno, yo coincido que estamos ingresando al mundo digital y que, digo, ya ahí ya los contratos electrónicos son una realidad. Pero también hay que, lo que sí quiero comentarles, que la propia, sujetándonos a lo que la norma nos dice, el contrato, por ejemplo, el contrato de donación, si supera las cantidades que hemos comentado, 5,000 pesos, debe ir en escritura pública. Contrato de mutuo, yo sé que esos se requieren mucho por el tema de las operaciones de los negocios, pero sí debe ir en escritura pública. ¿Desde cuándo? Desde un peso. El otro tipo de contratos sí pueden ser ratificables, ¿sí? Hay que, digo, obviamente revisando que tengan la legalidad necesaria. Cotejarlos, bueno, yo creo que todos los contratos se podrán cotejar porque, bueno, equivaldrá a su original, digo, pero cotejarás el contrato en escritura pública porque la ley te pide esa formalidad cuando así lo requieres. Pero digamos, para por ejemplo un contrato de mandato, o bueno, por lo que comúnmente le llamamos que otorgamos un poder, donde mandatamos a una persona que nos represente, pues podrá ir en una carta poder, dependiendo del acto, incluso si le van a llevar casos ante Hacienda, ante el Seguro Social, podrá ser para actos de administración, igual. Pero si vas a vender un inmueble, deberá ir en escritura pública. ¿Qué pasa si nuestro amigo no está en México, tiene negocios también en el extranjero? Bueno, acudirá al consulado, en el caso de las ventas de inmuebles, acudirá al consulado para que el cónsul, en funciones de notario, le otorgue este poder y se pueda ejercer en México. Muchas gracias. Sí, pues es en principio, de acuerdo a los antecedentes que rodean la fecha cierta, posiblemente válido, porque al momento en que lo firmas electrónicamente, pues te quedas con la fecha en que se firmó electrónicamente. Sabemos que el fondo del asunto es saber que el contrato existió antes del acto de fiscalización, pero atendiendo la literalidad de la jurisprudencia, eso no tendría fecha cierta. Sí, porque la jurisprudencia te dice, son los 3 supuestos: cuando se inscriba al registro público, cuando se tenga ante un fedatario y cuando una de las partes fallezca. Eso es darle fecha cierta. En principio pareciera ser que firmarlo electrónicamente no queda como fecha cierta, pero atendiendo a los antecedentes dirías, pues sí, porque estoy demostrando que lo hice antes de que se requiriera por parte de la autoridad. Insisto, con la control preventiva yo preferiría pues sí darle fecha cierta. Incluso en este tenor, mucha gente decía, oye, si yo lo mando por buzón tributario, pues también queda evidencia que ya estaba hecho antes de que me lo pudieran llegar a requerir, que esa es otra pregunta que se da, ¿no? Oye, el contrato yo lo hice en 2020, pero hoy en 2022 la autoridad no me ha requerido el contrato, no ha sido sujeto a una revisión. ¿Le puedo dar fecha cierta en 2022? Sí, lo que la autoridad quiere es que se demuestre que antes del acto de fiscalización ya estaba realizado el contrato, que no fue en ese momento realizado para efecto de subsanar alguna deficiencia, principalmente, insisto, en las deducciones. ¿Sí? Y aprovechando el tema, cuando estamos haciendo contratos por medios remotos, yo lo que sí
les hago una recomendación. ¿Quién lo va a interpretar? ¿Dónde se va a interpretar? ¿Sí? ¿A qué jurisdicción va a estar sujeto este contrato? Es un tema importante, porque cuando haya una controversia, ¿quién va a determinar la validez o no, o el cumplimiento o el incumplimiento del mismo? Así que por eso es importante, cuando vayamos a contratar a través de medios remotos, también que acordemos, que no tienen que ser, digo, normalmente luego llegan con un contrato ya preelaborado, no significa que es obligatorio. Puedes determinar determinar cuál va a ser la jurisdicción, porque recuerdo el caso de una concesionaria. Bueno, le dieron no es cierto, le dieron una licencia para venta de ciertos productos, pero realmente el monto de operación, digamos, era un reciclo, antes era entre pecos. Realmente su modelo de negocio no le generaba tantos ingresos como para tener que ir cuando tuvo una controversia, tenía que acudir hasta Tijuana. Entonces esto se pudo haber resuelto en cuanto se firmó el contrato de licencia, establecer la jurisdicción donde está la actividad o el negocio. Lo quise poner sobre la mesa porque es un tema económico de decisiones, y es importante, que puede impactar en la actividad comercial. Adelante. Sí. Gracias. Más que nada aquí para el señor notario. Cuando hay la firma de contratos electrónicos, para elevarlo a escritura, tengo entendido que debe ser comparecencia presencial ante el notario. Así es. Sí. Sí, los contratos que se elevan a escritura pública tendrán que comparecer las partes tanto para identificarlas como para que firmen de manera autógrafa. Incluso se les pide la huella digital, y también ya hemos celebrado convenios con el Instituto Nacional Electoral para tomar datos biométricos de los contratantes y validar las identificaciones de las partes. Esto es por la certeza jurídica, que al final de cuentas es lo que está en juego, ¿no? Sí, y una de las cláusulas también importantes que se puede o se debería de tener siempre en los contratos, hablando de estas controversias, son cláusulas de mediación o incluso de arbitraje. O sea, cuando iniciamos el negocio, pues todos vamos de buena fe, ¿no? Y todos pensamos que va a llegar a buen término. Y no nos gusta a veces visualizar que va a haber un problema en el camino, pero es necesario. Es mejor tener una cláusula de mediación o de arbitraje antes de pasar a una controversia. Una cláusula que nos obligue que un tercero va a llegar y va a dirimir las diferencias que tenemos. Al final, pues el buen abogado lo que debe hacer es evitar el problema, ¿sí? No aprovecharse del problema. Entonces una cláusula de mediación y arbitraje siempre es buena en los contratos. Sí, tengo una pregunta yo para ambos. Tengo un cliente cuyo gasto principales son pagos a Facebook. Entonces lo acabo de tomar y le digo, bueno, tu gasto principal, y es el más importante, incluso más alto que el costo directo del producto, de los productos que venden. Me preocupa el tema, le dije yo, de lo que es materialidad, fecha cierta de un contrato, etc. Entonces le dije yo entiendo por las prácticas que se llevan a cabo ahora que debemos de tener un contrato porque es tu proveedor de servicios más fuerte. Y me dice, ¿cómo le hago? Para acabar pronto, Facebook es un algoritmo, o sea, no hay un lugar físico en el mundo donde se encuentre, así me dijo él, ¿no? Le entendí yo en este sentido que lo que trataba de decirme era, no te dan contratos, aunque le contrates por $100 millones mensuales, no hay contratos con Facebook. Nada más accesas y te cuelgas de la página y te empiezan a llegar los pagos, los estados de cuenta, pagas y se acabó. El segundo proveedor es FedEx, por ejemplo, pero contratan a través de una empresa de servicios que les venden las guías. Entonces yo voy y le pido 200,000 pesos de guías, por ejemplo, me las expiden y yo las estoy usando para estar mandando por paquetería todo lo que yo estoy vendiendo. Entonces sus principales dos proveedores, no hay forma de
de cacharlos para que me firmen un contrato, ¿no? A mí me preocupa desde el punto de vista, les decía, de materialidad, de razón de negocios, etcétera. ¿Por qué? Porque ese gasto es el principal. ¿Qué puedo hacer al respecto ahí? Bueno, pues, sin duda la verdad es que el contrato es un elemento que en principio pareciera indispensable para poder acreditar la materialidad. Sin embargo, otra vez, yéndonos a los antecedentes originales de lo que ha estado sucediendo, pues el contrato siempre normalmente es exigido cuando la operación genera cierta duda ante la autoridad fiscal, cuando la operación pareciera ser no real. Entonces, en este sentido, al ser una operación con una empresa transnacional, visible, que existe, yo pensaría que pudiera tener menor importancia el tema de tener un contrato respecto a otro tipo de operaciones. Pero sí respaldaría con los famosos testigos, ¿no? ¿Cómo le hago para entrar a Facebook, ver mi anuncio, que ahí está, tal vez con la presencia de un notario que certifique, sí, ahí está, ahí apareció tal anuncio, tomamos la foto de la pantalla, el notario firma, sí, ahí apareció el anuncio, y hacer una bitácora de toda la publicidad, de todos los testigos que puedan soportar pues el pago de esa publicidad, ¿sí? Ante la ausencia del contrato, porque efectivamente sí hay personas, obviamente sí hay personas en Facebook y en cualquier empresa, pero son 6 y están por todo el mundo, pero creo que la materialidad ahí se puede suplir, el contrato se puede suplir bajo otra documentación, y bueno, al final tus transferencias pues están a nombre de, ¿no? Eso también es importante. Y en el modelo de negocio pues ahí entra también FedEx como distribuidor seguramente, ¿no? Entonces sí, también tener claro que el contrato pareciera ser que es el único que te puede dar materialidad, pero no es el único, ¿sí? Hay otros elementos que lo pueden suplir. Y también señalar que puede ser que tengamos contrato y aún así no tengamos materialidad, ¿sí? O sea, tampoco es así como que tengo el contrato y ya, o no tengo contrato y también ya perdí, no. Habría elementos, ¿sí? No sé, tú, Carlos. Sí, yo lo que he visto en la práctica, que me llegan a solicitar, como bien lo comenta el maestro Alberto Guzmán, actas destacadas. El acta destacada, la fe pública ayuda a manifestar que lo que está ocurriendo, lo que se ve, ocurre y es cierto. Entonces se pueden levantar actas destacadas con las capturas de pantalla, acreditando que también o manifestando que el equipo electrónico de donde se está obteniendo la información es personal, o es de la persona que está solicitando, incluso porque también en este tipo de actas hay que cuidar mucho el tema de datos personales, ¿sí? Para salvaguardar estos derechos. Así que, ¿y dónde me las llegan a solicitar? Por ejemplo, en tanto posesiones de inmuebles, por ejemplo, cuando alguien está en posesión de un inmueble para acreditar o que quieran manifestar que están de manera continua, pacífica, de buena fe, cuando quieren acreditar algún hecho o algún dicho a través de redes sociales, pero sí tienen que declarar que es un dispositivo de su propiedad y que incluso los accesos son personales. Gracias. Bueno, vamos adelantando la tesis que estamos viendo, una tesis aislada, pero que nos comenta uno de los capítulos que Carlos ahí señaló, los contratos conmigo mismo, ¿sí? Contratos conmigo mismo de repente un poco raros, en donde yo como representante legal de la empresa firmo conmigo mismo que soy dueño del terreno que le rento a la empresa. O otro tipo de operaciones en donde pues sí se ve muy raro que los dos firmantes es la misma persona. La tesis me comenta que es posible, ya que pues tú como persona física representas a la persona moral y estás firmando, valga otra vez el comentario, contigo mismo como propietario pues del bien inmueble que está rentándose, ¿no?
Eso también se comenta en uno de los capítulos del libro. Sí, este capítulo sí llama la atención porque es una figura que se puede utilizar obviamente como herramienta de aquella persona que es dueño, por ejemplo, el caso más tangible es, digamos, una gasolinera. Ese ejemplo me gusta mucho, porque tienes el terreno, pero la sociedad está, la sociedad que es la que tiene la representación ante las autoridades energéticas, etc., los permisos, las licencias, también tiene como representante legal al mismo dueño. Entonces, perfectamente se puede celebrar este contrato de arrendamiento para hacer efectivas las deducciones, o el contrato de comodato, o el contrato de transmisión o de uso que se pueda requerir, ¿no? Sí, o en un contrato de mutuo. Yo le presto a mi empresa y entonces pues yo firmo, pero también soy el representante de la empresa. Que digamos que se puede, no decimos que lo hagamos, es distinto. Lo más recomendable es que no lo hiciéramos, porque la autoridad sí llega a argumentar pues que no se demuestra que existe un acuerdo de voluntades, porque si es la misma persona. Sí, o sea, sí se pudiera, es defendible, pero de preferencia pues tengamos personas distintas, ¿sí? Esta tesis también que estamos señalando es parte de lo que decíamos. Oye, tengo un mutuo o un préstamo, hago un contrato, ¿ya? No, esa es solo una parte. La tesis lo dice, pues tienes el contrato, pero no tienes ni las transferencias, ni la solvencia, ni lo pagaste, pues no es un préstamo, por más que tengas un contrato, ¿no? Otro tema que es importante destacar en los contratos, vamos yendo de la parte en donde no es suficiente a la parte donde te ayuda mucho, es en la descripción de los bienes que estás adquiriendo o de los servicios que estás pagando, ¿sí? El Código Fiscal me dice pues que debo de ser suficientemente explícito en lo que estoy adquiriendo. Yo de repente tengo en la factura publicidad, honorarios en el CFDI. ¿Honorarios de qué? ¿Publicidad de qué? Bueno, en el contrato yo puedo ser ya más detallado. Ahí yo ya puedo señalar en el propio contrato en qué consistió los honorarios, cuál es el entregable, cuál es el tiempo, etcétera. La publicidad igual. Entonces el contrato me va a complementar el CFDI para poder tener el alcance y poder demostrar la estricta indispensabilidad del bien. Porque sí, ciertamente publicidad pues queda muy ambiguo, ¿sí? Sí, bueno, yo creo que el tema del contrato consigo mismo da para eso y para muchos más. Quiero hablarles también de algo que viene en el propio libro y que a mí es el tema del endoso. El endoso es para títulos de crédito, pero tenemos aún hoy día vigente ciertas prácticas donde endosamos facturas y es importante conocer que el endoso está diseñado para títulos nominativos de personas, títulos, acciones, cuestiones mercantiles. Entonces, sin duda, hay que cuidar que un endoso no es una compraventa, ¿sí? Porque veo que la gente se confunde mucho y piensa que con endosar la factura del vehículo está realizando un contrato de compraventa y cumpliendo con estas obligaciones, ¿no es cierto, Mario? Sí, sin duda, la verdad es que es importante. Y bueno, también estamos hablando en el libro del contrato de mandato, un contrato que viene también para efectos fiscales en el reglamento del impuesto sobre la renta, artículo 41. La tesis que estamos señalando es respecto a una devolución de IVA, en donde la autoridad rechaza el acreditamiento del IVA porque la empresa
no pagó directamente al proveedor. Entonces, pagó a través de un tercero, a través de un contrato de mandato. Y esta tesis que estamos proyectando, pues señala que el contrato de mandato es totalmente viable, fiscalmente correcto, que un tercero a través de un contrato de mandato le pague al proveedor y por lo tanto el IVA es un IVA acreditable al 100% y tiene derecho a pedirse en devolución, ¿sí? Entonces, pues, a veces el IVA es de lo que más temor nos da, ¿no? Oye, si lo pido en devolución, ¿no me auditarán? Oye, si lo pido en devolución, ¿sí llegará? Pues sí, sí debe de llegar. Incluso si lo pagaste a través de un tercero con un contrato de mandato, pues existen los antecedentes que nos permiten que sea pues validado por la autoridad, ¿no? También. Incluso para continuar con el tema, me llegó alguna vez una pregunta, luego, si entonces, por alguna razón, contador, veces para establecer una opinión sobre esta figura, me decía una persona que necesitaba recibir dinero en una cuenta bancaria, pero porque él por alguna razón no podía aperturar una cuenta bancaria, no tenía la posibilidad de hacerlo, pero tenía su RFC, etc. Entonces podría otorgar un mandato digamos a su contador para que reciba dinero en su cuenta bancaria. Pues puede ser un contrato de administración de tesorería también. Digo, las figuras existen, ¿no? Habría que ver qué se busca con la operación, qué queremos lograr con la operación, pero sí puede ser un mandato para un pago o puede ser un contrato de administración de tesorería, pues depende qué buscamos, pero es posible. Vamos terminando. Hay algunas diapositivas que ya comentamos, el contrato de donación, que ya veíamos que tiene que ser elevado a escritura pública, una tesis que nos habla de que el contrato de préstamo y mutuo son idénticos, básicamente es lo mismo, lo que cambia es qué característica tienen las partes que están interviniendo en el contrato para saber si es de mutuo o es de préstamo. Ahí quisiera hacer una observación. También hay la posibilidad de que, porque el contrato de mutuo es cuando hay una contraprestación, pero digamos que es tu compadre, digamos, Juan, tu compadre, y le prestaste hace 3 años, 2 años, y no quieres que prescriba esta deuda, también puedes hacer un reconocimiento de adeudo, ¿sí? Esta figura también existe, y el reconocimiento de adeudo es un instrumento que, así como el contrato de mutuo, sirve para reconocer una obligación y también acreditar pues que alguien tiene una deuda o un compromiso contigo. Sí, precisamente en ese tema de fecha cierta. Oye, yo celebré un mutuo hace 5 años y no quisiera simular que lo voy a firmar en aquel momento haciéndolo hoy. Bueno, pues entonces haz un reconocimiento de adeudo para que tenga materialidad esa operación. Bueno, pues en general la verdad es de que los contratos, aunque legalmente hablando siempre tendríamos que haberlos tenido o siempre deberían de haber sustentado las operaciones, pues hoy en día fiscalmente hablando son más necesarios. O sea, si en la parte legal todavía somos de los que creemos en la palabra y es que pues sí, ya le dije, él me dijo, no debe pesar nada, está bien. Como dicen por ahí, porque somos mexicanos vamos a pensar que creemos en la palabra. Pero bueno, el SAT no cree en la palabra, el SAT sí necesita tener un contrato, sí necesita tener un documento que acredite la razón de negocio de las operaciones y en ese sentido pues se vuelve indispensable, una herramienta indispensable para los contadores, el que revisemos las operaciones de la empresa, que estén respaldadas con los contratos adecuados, con las formalidades adecuadas de estos mismos. ¿Por qué a veces, ya como última lámina, por qué a veces los contratos no son idóneos? Tengo una pregunta. En el caso de los reconocimientos de adeudos, ¿tienen caducidad? A ver, depende. La respuesta correcta es depende. Porque estamos hablando de que yo estoy reconociendo una obligación y yo estoy aceptando que alguien tiene un compromiso de darme o de pagarme
tal puede ser dinero o alguna cuestión en especie, ¿sí? Pero del tema de caducidad nos atenderemos a las reglas de las leyes del comercio, ¿sí? Por eso la respuesta es, depende de cuándo se firme el propio reconocimiento de la deuda. Porque, por ejemplo, si pensáramos que pudiera ser una buena práctica, que como decían en el ejemplo de ustedes, le presté a mi compadre y por cuestiones de pena y me firmó un documento y además quiero que me firme un reconocimiento de adeudo para ya ir cubierto, para que el día que yo quisiera ejercer el derecho de cobro, pues ya tenga no nada más el documento en sí, sino el reconocimiento. ¿Qué tanto lo refuerza? Sí, bueno, es que se puede, digo, la práctica más sencilla pudiera ser el pagaré, que tiene sus propios términos. En el caso del reconocimiento de adeudo, atenderá a las reglas del Código Civil en tanto al cumplimiento de contratos. Pero además es recomendable en materia fiscal, porque sería como una gestión de cobro, como un reconocimiento de vigencia del adeudo para evitar la acumulación de la deuda. El problema es que en el caso de pagaré, tiene un tiempo para hacerse, tengo que renovarlo. Y en el caso, por ejemplo, si yo ya tengo el reconocimiento de adeudo, no sé si, vamos a suponer que le presté en el 2020 y en el 2023 no me ha pagado, pero me firmó un documento en el 2020 que quizás ya está caducado o ya no tiene efectos jurídicos. Yo lo haría anual. 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 O sea, hay que estar renovando. Sí. Y también el reconocimiento de adeudo. Sí, yo lo haría anual, al menos fiscalmente lo haría anual, para visualizar que lo veo desde la parte quien tiene la deuda, yo poder comprobar que sigue vigente y que no tengo por qué acumular, ¿sí? Y sobre todo que no fue un ingreso en su momento, que sigue estando la obligación permanente, ¿sí? Bueno, por último, la última lámina, insistiendo, el contrato por sí solo no es necesariamente la prueba inmediata o única que nos va a llevar a demostrar la materialidad y la razón de negocio, porque puede haber elementos que surjan del propio contrato que hagan que pierda eficacia, ¿sí? Por eso la importancia de que el contrato a la vez tenga otros elementos, incluso externos al contrato, que puedan comprobar la validez del mismo, ¿sí? Así es, por eso es importante cuidar las formalidades de los contratos, bueno, y tener, obviamente, acompañarla de los documentos que soportan la propia operación, títulos de propiedad, ya sea facturas, identificar plenamente a las partes, acreditar que hay una voluntad de las partes, acreditar que hay capacidad de las partes. No se vale que el primo firme, por la prima. Así que, sin duda, bueno, hay mucho de qué hablar de estos temas, pero yo quiero cerrar agradeciendo, felicitando a ustedes, les digo, los constructores de sociedad, de economía y de empresa. Muchas gracias. Gracias.